Bienvenidos a las historias de Lord Terror. Prepárense para descubrir leyendas macabras, misterios oscuros y relatos que los harán temblar. Suscríbanse ahora al canal y activen la campanita, porque además de no perderse ningún cuento escalofriante, estarán participando para ganar mochilas temáticas de terror exclusivas. Solo los valientes se atreven, ¿y tú, te atreves? Sabe, en este canal casi no hemos contado leyendas, pero a un servidor le fascinan. Es muy complicado el llegar a conocer todas las leyendas, imagínese nada más, cuántas leyendas existen en su localidad. Cuántas habidas y por haber de un solo estado, y no es porque no nos empeñemos lo suficiente en buscarlas, no va por ahí siento yo, sino que considero que algunas se quedan enterradas en el tiempo, quizás Internet ya no las alcanzó. Se quedaron entre las voces de la gente. Piense por ejemplo, ahorita le comentaba, su localidad. Pensemos en nuestro municipio, alcaldía, delegación, departamento, prefectura, provincia. ¿Cuántas leyendas se cuentan y cuántas de ellas se habrán perdido? A lo mejor después las conocemos. ¿Puede ser que no? A mí me fascina mucho la idea de que en algún momento alguien llegó a contar esas leyendas por primera vez. Imagínese quién fue la primera persona en contar la leyenda de, por ejemplo, la cegua. Había gente viviendo lo que ahora conocemos como leyendas por primera vez y a alguien se la contaron por primera ocasión. Imagínese la impresión de esas personas. Y así nos vamos, de boca en boca, en libros, periódicos, escritos, cartas, foros de Internet, publicaciones de Facebook, de generación en generación. Por ello puede ser que algunas de repente las hemos escuchado con alguna variante. Yo sé que siempre uso esta leyenda de ejemplo, pero es uno que yo siento que es hasta universal. En otros planetas incluso hasta seguro la cuentan, ¿no? La leyenda de la Llorona. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la Llorona es de aquí? Alan, ¿aquí de dónde? ¿De dónde? ¿Usted me está escuchando? Aquí, por ejemplo, en Nuevo León, me contaban de pequeño que la Llorona era de Linares, al sur de Nuevo León, a 1 hora y media, 2 horas y fracción de la zona metropolitana, un lugar donde había muchos ríos, hay mucha agua, hay pasos de ríos. Encima está por allá la comunidad de La Petaca, esta comunidad de brujas supuestamente. Entonces yo estaba seguro que la Llorona era de allá, porque había ríos, porque tenía sentido con la leyenda, pero estoy seguro que esto nos pasó a muchos de nosotros. Ojo, no estamos diciendo que no sea verdad, no estamos diciendo que su abuelito se lo contó y su abuelito le está mintiendo, para nada. Me refiero a que existen variantes con las leyendas. ¿Y cuántas veces hemos escuchado eso? Que la Llorona es de aquí, que viene de por acá, que mi abuelita la vio, que a un tío la persiguió, porque ella era de esa localidad.
¿Su origen? No. Su origen, si pensamos en cuántas variantes existe, luego nos brincamos a la parte donde la gente cuenta que si la escuchas lejos es porque está cerca y viceversa. Cuando hay gente que dice que no, que esto no es así. Su grito, por ejemplo, esos lamentos, el típico "ay mis hijos", ¿cierto? Yo sí crecí pensando que la Llorona decía eso, y luego creces, vas creciendo, o de pequeño te empiezan a contar historias de que no, es que la Llorona no dice eso. Le pasó lamentablemente lo de los hijos que les arrebató la vida, pero no dice "ay mis hijos", simplemente es un lamento lastimero, es algo que te congela del miedo, que realmente es aterrador y son variantes, son leyendas, de boca en boca cambian cosas, de boca en boca se mantienen algunas, ¿no? ¿Qué experiencia ha tenido usted con las leyendas en su localidad? Damas y caballeros, por favor, compártanos sus leyendas aquí en los comentarios. Esta noche tenemos, como menciona el título, una sesión en vivo, una sesión en directo, de leyendas. Quizás un poco menos conocidas de algunos estados de México, por ahora, ya que esperemos ampliarnos un poquito más a otros países en entregas futuras. Por supuesto, es una bonita forma de ir desglosando y conociendo partes de nuestros países, ¿no? O de países vecinos que quizás, al igual que las leyendas, tal vez no conocíamos del todo, incluso sin tener que viajar. ¿Qué le parecería? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a esta entrega de los viernes de una sesión de leyendas. ¿Cómo nos acompañan esta noche? ¿Quiénes nos acompañan en trayectos a su casa, al trabajo, regresando de la escuela, aunque la mayoría creo que están de vacaciones, ¿no? Esta noche nos acompañan cenando, tomándose algo calientito, tomándose algo frío para mitigar el calor, acompañándonos más bien con alguien más. A solas, con la luz apagada, prendida, ya en casita, descansando, apenas rumbo a la casa. Gracias por escuchar esas entregas. Un gusto, damas y caballeros, estar aquí de vuelta. Hace tiempo que no teníamos una sesión en directo, no, una sesión en vivo, que la verdad extrañaba mucho esta dinámica, pero lo cierto es que hemos tenido mucho trabajo, hemos tenido muchas cosas por hacer y que les estamos ofreciendo ahí poco a poco y las cosas que hemos ido preparando, entonces gracias. Muchas gracias por apoyar estos espacios que les ofrecemos y también por apoyarlas otras redes sociales que ya sabe, en TikTok, Instagram y Facebook. Nos encuentran como Mausoleo de los Horrores. En TikTok al menos es @Mausoleo de los Horrores, todo pegado. Y gracias quienes nos comentan por allá, muchas gracias a quienes comparten el contenido en Facebook. Igualmente, no saben cuánto nos han ayudado a que Facebook por fin nos extienda la mano en algo que le estábamos peleando desde hace mucho tiempo, pero se logró. Y saben cuándo,
cuando ustedes empezaron a apoyar todavía más la página de Facebook, que si entendemos a veces solo la usábamos como para avisos, si eso era lo que le faltaba un poquito más a la cuenta de Facebook, no ofrecerles algo por allá, y lo hemos estado haciendo. Entonces, si a usted se le facilita más escuchar relatos a través de la plataforma Facebook, por allá estamos actualizando seguido con Reels, que son historias un poquito más cortas por la duración de la plataforma, por recopilaciones completas que subimos a Facebook, o historias sueltas por ahí, pero que van completas igualmente en Facebook. Si usted de pronto va por ahí en el metro, por ahí en el camión, en la buseta, en el bus y no puede escuchar bien, le ponemos subtítulos para que vaya imaginando la historia. Gracias, muchísimas gracias, Dani Telles, muchísimas gracias por terminar su viernes con nosotros y gracias por esa donación, le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo, gracias. Oigan, hoy sí vamos a dejar un ratito al terminar estas leyendas o entre cada leyenda para seguir platicando con ustedes, así que gracias por escuchar este espacio, por escuchar este formato. Oigan, también gracias por seguirnos enviando sus historias, por seguir enviándonos sus relatos, que sabemos, hay algunas historias que si contienen detalles sumamente delicados, como datos precisos, nos han llegado a enviar historias que contienen pues documentos. Vamos a dejarlo en documentos que avalan ciertos cargos de las personas que nosotros no se los pedimos, pero ustedes dicen: mírala, me pasó esto y aquí está, este es mí. Vamos a dejarlo en documento que abarca muchos tipos de formatos, que avala que yo trabajé aquí de tal fecha a tal fecha. Te cuento esto que pasó, no mencionen mis datos y demás. Todo eso se borra, no se preocupen. No se preocupen, todo eso se borra, se cuenta. Y gracias por contarnos sus historias. Claro, eso hablando de los casos que ameriten tener un tipo más de discreción, sobre todo en el apartado de los desclasificados, como les fue esta semana con los relatos. Gracias, muchísimas gracias por estar acá. Liz Gallardo nos comenta: pues yo sabía que La Llorona era de Xochimilco. Pero así es, depende de la localidad. Es lo que le comento precisamente, se cuenta en muchas partes y de hecho nos vamos hasta el México prehispánico cuando hablamos de La Llorona. Y mire, esta noche, para empezar, le comento que vamos a tocar algunos estados de México. Algunos estados de México. Esta no va a ser la única ni la última entrega de leyendas no tan conocidas de los países que vayamos mencionando. Entonces, si no escuchamos por ahora nuestro estado, quizás más adelante lo escucharemos y ya nos irán diciendo: Alan, ¿sabes qué? No conozco esa leyenda, o Alan, ¿sabes qué? Si la conozco, se cuenta más o menos por acá. A lo mejor no. Entre las voces te encuentras un poquito más con ese tipo de leyendas, no tanto con las leyendas más conocidas de mi país, que hasta le hicieron un libro. No, sino que más entre la gente que te la platica. Por ejemplo, acá en Nuevo León tenemos la leyenda de la Casa de los Tubos,
no, un montón de cosas que se cuentan por ahí, es una de las leyendas más importantes y más sonadas de Nuevo León, pero en contraste tenemos leyendas también que son conocidas, pero tienen apartados no tan conocidos, por ejemplo, los túneles del obispado, acá en Nuevo León, todas las ciudades, al menos, bueno, no todas, no. Todas, no todas, no, no hay que equivocarnos, pero en muchas ciudades de México, al menos. Se cuentan sobre túneles, sí, sobre túneles que conectan varios puntos de la ciudad, que se usaban antes en ciertas épocas, cada quien su historia, no, épocas de la Revolución, por ejemplo, para transportar ya sea heridos, para transportar a personal, ya sea de que tenían que ver con los movimientos revolucionarios, con movimientos de autoridad, con movimientos incluso de la religión, pero que ahí se quedaron, que esos túneles ahí se quedaron y pues empezaban a contar cosas de que pasaba, que se aparecían tal cosas o simplemente no, que hay leyendas de que existen túneles de Nuevo León. Fíjese, hace mucho una persona que conocí en un café del centro de Monterrey, ahí se llama El Cafelito, está al lado de la calle Morelos, el centro. Hace ya unos cuantos años yo estaba leyendo un libro que te prestan, de los que te prestan ahí en el Cafelito, en este caso, que era de leyendas de Nuevo León. Entonces estoy ahí echándome un cafecito, era frío, me gusta mucho el café frío y de repente se me acerca un señor, me dice, le gusta mucho la historia, ¿verdad, joven? Le digo, pues la historia no la sé tanto, no le voy a mentir, no le sé tanto a la historia, estoy aprendiendo, no es mi fuerte. Pero me gustan las leyendas, es una parte de mí que me apasiona, conocer parte de la historia. Estoy aprendiendo, no es mi fuerte. Pero me gustan las leyendas, es una parte de mí que me apasiona, conocer parte de la historia. Al mismo tiempo que estás conociendo parte de lo paranormal que se llega a contar en tu ciudad y en este caso estaba en el capítulo de los túneles del obispado. El obispado es una colonia de aquí de Monterrey donde está el lastre de la bandera, precisamente en el municipio de Monterrey, ahí en el centro y el señor me dice, fíjese, déjeme le cuento algo. Entonces se sentó conmigo y él me contó que hace mucho, cuando era pequeño, esta historia creo que ya la he contado por acá, pero creo que no les había dicho quién nos la compartió, que cuando él era pequeño iba a un colegio, bueno ahora es colegio, porque me dijo que antes era una escuela diferente, no era de la misma cadena, pero que se la vendieron a un colegio y la compraron, sigue siendo colegio, pero en aquel tiempo había una sección a la que no los dejaban entrar, que era pasando atrás de un patio. Tengo dos historias precisamente o sea contadas de personas que han sido testigos de estos túneles. Para comenzar, vamos a comenzar poniéndonos cómodos con leyendas, pero esta es otra, porque la otra era, si no mal recuerdo era un convento, que por allá hay bastantitos en el obispado,
y que en esta escuela les tenían prohibido bajar al sótano y que en ese sótano tenían otro sótano todavía más y que si el primero estaba prohibido, el segundo todavía más. Pero que él cuando era niño, pues somos niños, todos tenemos esa curiosidad, si ahora de grandes somos completamente curiosos, imagínese de pequeño cuando no medimos el riesgo para empezar y no medimos la seriedad con la que nos piden algunas cosas, si nos prohíben algo es porque seguro hay algo divertido por allá, yo sí era así, y que señor me cuenta que él con dos amiguitos suyos bajaron a ese sótano, me decía este señor que le sorprendía que aunque estaba prohibido los maestros de ahí simplemente no cerraban. Tenían todo abierto, bajabas en una escalerita como de caracol a este sótano y en ese sótano tenían instrumentos que se usaban para la banda de guerra, para una banda de música, para las asambleas y todo eso, tenían por ahí cosas guardadas que parecía que no se usaban porque eran escritorios, pizarrones, cajas con gises, tiza, bancos, sillas y que luego había una puerta de madera que ellos abrieron y había otra escalera de caracol, pero el señor me dice que esta escalera de caracol se veía diferente, se veía como si hubiera sido construida aparte de la escuela y aparte me refiero a que era como él me la describía como si hubieran sido construidas en diferentes tiempos, ¿era eso o lo habían remodelado de ese sótano para arriba? Del primero, entonces ellos bajan y conforme van bajando empiezan a sentir así mucho aire frío, diferente al primer sótano que decía es que era como muy encerrado porque ni siquiera tenía ventanas, pues era un sótano, no tenía ventanas y a lo mucho tenía una rendijita ahí por donde pasaba la ventilación y pues estaba apagada en ese momento, era un sótano, dejémoslo así muy encerrado y ya está, pero que el de abajo, el segundo sótano apenas iban bajando por las escaleras que decía estaba completamente oscuro, tuvimos que dejar la puerta abierta y hacer todo rápido porque esa era esa luz, el primer sótano era lo único que no se iluminaba ahí. Esa escalera de caracol ellos empezaron a bajar y se sentía mucho aire, se escuchaba como cuando ha estado usted en algún túnel, un túnel vamos a dejarlo chiquito, es diferente como se escucha el aire en un túnel por ejemplo hecho para autos que tienen 2 o 3 carriles a uno. ¿Qué es para personas, así chiquito? Él me contaba que era un túnel así chiquitito que no, bueno no, que se escuchaba, ahí va, que se escuchaba como si fuera un túnel chiquito y salía mucho aire hacia arriba pero frío, pero que ellos no pudieron bajar porque iban bajando y todo estaba oscuro pero muy oscuro, no bajaron tanto pero eran niños, las escaleras podrían ser eternas, aparte traen al pendiente de que nos van a ver. Van a encontrar la puerta ya abierta y nos van a regañar, dejamos la luz encendida y se regresaron, pero ellos dijeron, pero bueno este señor me dijo que cuando ellos empezaron a subir corriendo, ahora sí vámonos regresemos rápido, los pasos hacían un eco pero denso, un eco que se iba bien lejos y no sabía hasta dónde topaba,
él dice que no vio directamente a esos túneles, pero que está seguro que ahí están. Después el Señor me dijo que en Fundidora existe una oficina que es como podríamos decir, no es ayuntamiento, no recuerdo el nombre, ya fue hace muchos años, no recuerdo el nombre exacto que me dijo que llevaba ese edificio, pero que ustedes pueden acceder si van para allá. Por ejemplo, si ustedes van a ese edificio de Fundidora que es uno color rojo, Fundidora es en el parque que antes era la Fundidora de Acero de Monterrey, un lugar que tiene historia y leyendas. A ese no le he dedicado un video, hasta me siento mal por no haberlo hecho, y que en ese edificio podías encontrar, si preguntaba si la gente encargada se portaba bien, se portaba accesible, podías encontrar los planos, bueno, los planos de la, válgame la redundancia, la planificación de la ciudad, y que ahí en los primeros planos podrías encontrar cómo estaba. Perdónenme, es que para no emplear una palabra incorrecta, pero válgame la redundancia, por dos las planificaciones de esos túneles. Nunca he ido para comprobarlo, el Señor dice que ahí están. Hay otras personas que dicen que eso no existe, pero son leyendas que se cuentan de boca en boca. Comenzamos con esta sesión de leyendas. Bienvenidas damas de nuevo. Bienvenidos caballeros otra vez. Gracias por estar acá, muchas gracias a todas y a todos quienes se están conectando, quienes están escuchando esto en directo o en retransmisión. Les agradezco mucho también por presionar el botón me gusta, no saben cuánto nos ayuda. Y también, oigan, si están escuchando esto en retransmisión, coméntenos siempre. Los leo. Y Mike García, muchísimas gracias, gracias por esa donación, le mando un fuerte abrazo. Y gracias, muchas gracias por confiar en ese espacio, gracias por estar aquí. Ángel nos comenta, Alan, date una vuelta a Tequila, Jalisco, que también hay leyendas. Hace poco estuve en Jalisco, pero solamente en Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan me parece, entonces no visité otros estados, pero es un lugar al que quiero regresar. ¿Cómo está Teresa? Un gusto, un fuerte abrazo hasta Zapopan. Mire justo cómo está colega. Buenas noches Daniela, gracias. Muchísimas gracias Sirius Rebeca, gracias por estar aquí. Buenas noches Laura, ¿cómo está? Oigan, más adelante voy a hablar un poquito más a gusto porque quiero empezar con las leyendas. Para la gente que estemos escuchando esto en retransmisión, porque en vivo está excelente, en vivo tenemos esta interacción en directo al momento, pero sabemos que quienes escuchamos esto en retransmisión es un poco distinto. Entonces ustedes síganme comentando, yo siempre los estoy leyendo, siempre estoy feliz de leerlos por acá. Y fíjense esto no lo ordené por importancia, no existe un orden como que bueno vamos del más al menos, no. Simplemente las fui variando para brincar de un estado a otro, para ir conociendo un poquito el país, los estados que los podemos conocer en base a sus leyendas. A mí me gusta mucho conocerlas así. ¿Y qué le parece si nos vamos hacia Durango? Vamos a viajar no solo en geografía,
sino en la línea del tiempo que nos hace irnos hacia el siglo XX, sí, exactamente siglo XX. Imagínese una ciudad de aquel siglo, ¿no? Durango de aquel entonces era una ciudad que respiraba mucho aires europeos. Tenías a los salones que serían estos salones de baile por supuesto que se llenaban con valses. La aristocracia bailaba debajo de lámparas de cristal, ¿no? Se empezaba a ver mucho eso por acá. Había mucha arquitectura, sobre todo, ¿no?, que veías por todas partes, mucha influencia de aquella región, pero entre todo eso, entre lo visual, teníamos el aspecto auditivo. Era una época dorada para la música, ¿ok? Esto va por ahí, una época dorada para la música y también para las leyendas, y en el centro de todos estos aspectos de las leyendas encontramos un nombre: Arturo Lugo Navarrete. ¿Le suena? El señor Arturo era un músico excepcional, un director de orquesta, una persona tan talentosa que su nombre, pues, si llegaba, salía de Durango, ¿no? La gente de Chihuahua, por ejemplo, lo escuchaba, sabían quién era el señor Arturo Lugo. En Zacatecas, por ejemplo, y Sinaloa, ¿no? Toda esa zona, más o menos, de que vendría siendo algo del parte del norte de México, sonaba el nombre de esta persona y luego también sus melodías. Pero sabe, también fue una persona que protagonizó uno de los encuentros más perturbadores, dice la gente de Durango, con lo sobrenatural. Se dice que el señor Arturo Lugo Navarrete, una persona que la gente que lo recuerda, que esto se fue recabando de voz en voz, una persona muy segura de sí misma, que algunos si llegaban a decir era más por ser una persona soberbia, no, que no era como que oyes que esta persona es muy segura de sí misma. No era más soberbio. Decían por ahí, se debatían, pero que esta persona alguna vez pronunció una frase que, le repito, muchos dicen fue lo que selló su destino: si el diablo se me aparece elegante y bien vestido, yo mismo le toco. Nadie sabe si dijo esto jugando, bromeando por ahí, o si era un desafío, pero esa misma noche exacta donde dijo eso, a las 3 de la mañana, 3 golpes sonaron en su puerta. 3. Ya lo hemos comentado, la gente y muchas creencias dicen que escuchar 3 golpes en la puerta, en la ventana, en el piso, en el techo, en las paredes, donde sea, son un insulto al Espíritu. Perdona la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, del Espíritu, es lo que se dice cuando el señor Arturo abrió su puerta. No había ni viento, no había vecinos por ahí que anduvieron hablando, personas caminando, la calle estaba completamente sola, solamente había una persona, un hombre que el señor Arturo dice que era muy alto, que no le podía ver la cara, que a lo mejor no se estaba muy oscura la calle, que no le podía ver el rostro. Un señor muy bien vestido, no, que llevaba una capa negra acompañada de un traje y una voz muy profunda, que le dijo apenas abrió: maestro Lugo, tengo un encargo, un baile muy especial, ¿me acompaña? Es esta noche. Este hombre le ofreció oro. Ese tipo de pagos en aquel entonces era una buena fortuna, una buena fortuna que se iba a llevar por solamente tocar unas piezas junto con su orquesta. El señor Arturo, tentado por la paga y también por ser una persona pues soberbia, que imagínese, no, todavía iba a tener más bienes, le iban a pagar con oro. No, por supuesto, dice que el señor Hugo contaba que este contrato que le mostró este hombre no era para nada
común que él recordaba que la tinta era espesa roja y que en lugar